Hola, soy Pablo Barraca y estamos en el Progresatorio, tu academia en YouTube de guitarra moderna. En este vídeo vamos a ver varios ejercicios para coger la agilidad, fuerza y destreza necesarias para tocar la guitarra. Nos vamos a centrar en la mano izquierda, que en principio es donde tenemos más problemas al empezar. Estos ejercicios nos van a servir para enfrentarnos a todas las dificultades técnicas que nos vamos a encontrar a la hora de colocar acordes con cejilla, punteos, hacer escalas o melodías. Vamos a empezar con el primer ejercicio, que es el ejercicio de escala cromática, pero dejando los dedos apoyados. Empezaríamos en el traste 1, con el dedo 1, pulsamos una vez, ahora traste 2 y dejamos el dedo 1 apoyado, traste 3 y dejamos el dedo 2 y el 1 apoyado y traste 4 y se quedan el 1, el 2 y el 3 apoyados. Ahora hacemos lo mismo en la quinta cuerda. Lo mismo en la cuarta. Es importante que aquí cuides la posición de la mano izquierda y que pongas los dedos lo más perpendicularmente posible a las cuerdas. Cuando lleguemos al final, hacemos el ejercicio para atrás, como si fuera el ejercicio de escala cromática que tenéis en el vídeo de Aprende a tocar la guitarra de tu primera clase. En ese vídeo también os explico cómo tocas con la mano derecha y cómo colocas bien la mano izquierda, ¿vale? Si todavía no lo tenéis claro, asomarse por ahí, lo veis y volvéis a este. Vale, vamos a por el segundo ejercicio, que es la escala cromática, pero dejando los dedos apoyados y bajándolos uno a uno. Empezamos igual que el ejercicio anterior, dejando los dedos apoyados en la cuerda, y ahora la diferencia es que bajamos uno a uno los dedos a la cuerda de abajo. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Puede ser que este ejercicio al principio te suene así, ¿vale? Porque no consigas poner los dedos bien. No te preocupes y poquito a poco te irá sonando mejor. Cuando hemos llegado al final, hacemos el ejercicio hacia arriba, con la misma digitación. Es decir, 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 3. Este ejercicio nos va a servir para coger fuerza en los dedos anular y meñique, que son en principio los dedos más débiles. La digitación es la siguiente. Tocamos el traste 4, traste 3, traste 4 y traste 2. Hemos hecho 4 notas. 4, 3, 4, 2. Repetimos las 3 primeras, 4, 3, 4 y cambiamos la última, el 2 por el 1. Ahora vamos a hacer lo mismo en la quinta cuerda. Cuarta, tercera, segunda, y cuando terminamos subimos hacia arriba. Poquito a poco iremos cogiendo velocidad. Cuando terminamos subimos un traste hacia arriba y seguimos. Vosotros hacéis este ejercicio al principio lento y poniendo bien los dedos, ¿vale? Que sean perpendiculares a las cuerdas. Cuarto ejercicio. Este es el primer ejercicio que vamos a ver sin mano derecha. Es simplemente para la mano izquierda. Es un ejercicio de ligado, ¿vale? Entonces pulsamos con el dedo 1 en el traste 1 y soltamos. Lo hacemos 4 veces, ¿vale? Ahora hacemos lo mismo en la quinta cuerda. Lo mismo en la cuarta, tercera, segunda, primera y otra vez hacia arriba. Te aconsejo que después de cada ejercicio pares el vídeo y lo hagas lentamente. Ahora hacemos lo mismo con el dedo corazón. Este ejercicio lo tenéis que hacer lento
y cuidando bien la posición de la mano, ¿vale? También es normal que al principio a vosotros no os suene, ¿vale? Hay que coger fuerza en los dedos poquito a poco y precisión para que vaya sonando. Ahora hacemos lo mismo con el dedo meñique. Tres, cuatro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Suenan 8 notas, ¿no? La que pulso y la que ligo. Vale, ahora empezamos con las combinaciones de dedos. En principio haremos dedo 2, dedo 1. Pulsamos con el dedo 2 y cuando levantamos se queda sonando la nota que está en el dedo 1. Es decir, suena Fa sostenido, Fa. ¿Vale? Bajamos la cuerda de abajo y cuando bajamos, atención aquí, siempre el dedo que baja es el dedo que golpea, ¿vale? 1, 2, 3, 4, bajamos. 1, 2, 3, 4, bajamos. 1, 2, 3. Aquí cuidad la posición de la mano. Y no os preocupéis si os suena así o no suena, ¿vale? No pasa nada. La cuestión es practicar los ejercicios, que para eso son, para ir cogiendo fuerza, destreza y un poquito de agilidad en las manos. Es decir, que las manos se despierten, que al principio, cuando empezamos a tocar la guitarra, las tenemos un poquito tontas, las tenemos durmiendo. Vale, la siguiente combinación, meñique e índice. Y ahora pasamos con la combinación de anular corazón. Pulsamos el traste 3 y suena el 2. Siempre para bajar, baja el dedo que golpea. Cuando subimos, también el que sube es el que golpea. En este caso baja el anular y ahora sube también el primero en anular. Primero subo el dedo y a continuación pongo el otro. Siguiente combinación, meñique y corazón. Y la última, meñique y anular. Esta es la que más cuesta, porque son los dedos más flojos que tenemos y porque ya tenemos la mano un poquito cansada de hacer el ejercicio. Los siguientes ejercicios son para un nivel un poquito más alto. Si estás empezando con la guitarra, céntrate en los que acabamos de ver. Dedícale unas cuantas semanas y luego vuelve aquí. Son todos los ejercicios iguales que los que hemos visto, pero ahora los haremos con la cejilla en el traste 1 y subiendo cuando terminemos los ejercicios. Empezamos con el ejercicio número 1, que es la escala cromática dejando los dedos apoyados pero con cejilla. Ponemos la cejilla en el traste 1 y empezamos a tocar. Traste 1 con la cejilla, traste 2, traste 3, traste 4. Dejamos los dedos apoyados. Seguimos con la quinta cuerda. Traste 1, 2, 3, 4. Cuarta cuerda. Cuando terminemos, ¿vale? Subimos un traste y seguimos.
Es normal que las cuerdas al aire de la cejilla no te suenen. Te pase esto. Vale, no te preocupes. Y si te pasa eso, pues poquito a poco vas ganando fuerza en la cejilla y cada vez te saldrá más limpio. ¿Qué pasa con la cejilla? Que necesitamos que aquí también, igual que nos sale un poquito de callo en las yemas de los dedos, necesitamos también que la piel de esta parte del dedo se ponga un poquito dura para que pisemos las cuerdas bien. Vale, ahora vamos a hacer el ejercicio número 2, que es escala cromática, dejando los dedos apoyados y bajando uno a uno, pero con cejilla, ¿vale? Este ejercicio es un poquito más complicado. ¿Vale? Pulsamos 1 con la cejilla, 2, 3, 4 y ahora 1 con la cejilla, 2, 3, 4. 1 con la cejilla, 2, 3, 4. 1 con la cejilla, 2, 3, 4. Uy, perdón, ahí he levantado los dedos. Es normal que cuando queráis hacer este ejercicio queráis mover este dedo y se muevan todos los dedos, ¿vale? Por eso hay que hacerlo al principio muy lento, para mandarle bien las órdenes a los dedos. No os preocupéis si suena un poquito sucio, es normal, y sobre todo cuando estemos empezando. Vale, os aconsejo que descanséis un poquito entre ejercicio y ejercicio, por lo menos un minuto y medio o 2, si veis que tenéis la mano muy cansada. Vamos a por el ejercicio 3, que es el mismo que hemos visto antes, pero con la cejilla. La digitación sería 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 1, pero con la cejilla puesta. Cuando llegamos al final, podemos subir un traste y seguir haciendo el ejercicio, o cuando hemos llegado al final, pues sigo haciendo el ejercicio hacia arriba y ya subo el traste cuando llegue al final. Vale, otra cosa, veis que hay algunas notas que me suenan un poco reguleras, sobre todo la tercera. Eso es porque el dedo tiene unos pliegues de las falanges, ¿no? Entonces cuando nos pille la cuerda aquí, siempre va a sonar un poquito peor. Pero es mejor que mantengamos la posición de la cejilla a que la vayamos corriendo, ¿vale? Sobre todo a la hora de hacer estos ejercicios. Luego cuando nos hagamos escala y cuando avancemos un poquito más, sí veremos cómo mover este dedo para que la cejilla nos suene limpia en todas las cuerdas, o por lo menos en las cuerdas que queremos tocar. Cuarto ejercicio. Ejercicio de ligado, pero con cejilla. Empezamos con el dedo corazón, pulsando 4 veces el traste 2. Suena el traste 2 y el traste 1, que es el que tenemos con la cejilla puesta. Hacemos 4 veces en cada cuerda. Acordarse siempre de estos ejercicios, hacerlo lento. Yo lo estoy haciendo rápido para que el vídeo no dure mucho, pero tenéis que hacerlo lento y siempre a la misma velocidad. Por ejemplo, no hagáis esto, no empezáis así como voy yo y ahora hagáis y ahora muy lento otra vez. No, intentad mantener siempre la misma velocidad. Vale, este ejercicio es bastante cansado. Si tenéis que reposar la mano, hacedlo. Meñique. Sonaría meñique, traste 4 y traste 1, que es el que tengo puesto con la cejilla. Respirad también haciendo este ejercicio, porque haciendo los ejercicios, sobre todo al principio, cogemos mucha tensión en la mano y la mano izquierda tiene que estar relajada, ¿vale? También aquí acumularemos mucha tensión al hacer el ejercicio. Ahora vamos a por la primera combinación de dedos. Sería dedo 3, dedo 2. Y la cejilla la dejamos puesta. Ahora hacemos meñique y corazón.
sea, dedo 4 y dedo 2. Y la última ya, que sería dedo meñique y dedo anular. Ya os digo que este ejercicio, si al principio a lo mejor queréis mover un dedo y se mueve otro, o no suenan las cuerdas, ¿vale? Es normal. Bueno, familia, ya hasta aquí el vídeo de hoy. Si te has quedado conmigo haciendo los ejercicios, probablemente tengas la mano reventaica y el antebrazo cargado, que parece que venimos del gimnasio. Si quieres avanzar en la guitarra, haz estos ejercicios a menudo, el máximo de veces que puedas, y vas a notar los resultados enseguida. Te dejo por aquí algunos vídeos y algunas cositas que estoy preparando. Saludos y mucha música.